Desafortunadamente, las cuestiones éticas no han molestado a muchos científicos durante mucho tiempo. Algunos de ellos escupen no solo a la ley, sino también a la vida de sus sujetos de prueba. Uno de estos experimentos inhumanos resultó en un objeto anómalo, SCP-191, o la niña cyborg. Esta es una niña de 9 años que fue víctima de un médico experimentalista cuyo nombre intentaré determinar en el transcurso de este video. Ella permanece como la única sobreviviente después de que el malvado doctor se disparó durante un asalto por parte de agentes de la fundación. El resto de los sujetos de prueba murieron a manos del propio médico o fueron eliminados durante la operación. Solo se ha observado el 20% de la mitad izquierda del cerebro y el cráneo de la niña, el resto se ha eliminado. En lugar de la oreja y el ojo izquierdo de la niña, hay sensores de percepción integrados que pueden detectar ondas de radio de baja frecuencia y radiación gamma de alta energía. Sus dientes laringe y mandíbula inferior también fueron reemplazados con partes adicionales, por lo que la anomalía no puede hablar. Su esófago fue redirigido a un agujero especial hecho en su cuello. Su tráquea está conectada a un dispositivo de filtración de aire incorporado. Su sistema musculoesquelético también ha sufrido una serie de cambios. Se ha instalado un dispositivo de entrada-salida en su antebrazo en lugar de su cúbito y radio. Está equipado con interfaces USB, Ethernet, Firewire y DIN 8. Acceder a esto es tan simple como empujar hacia arriba la piel del brazo derecho de la niña, como una manga. La parte superviviente del objeto está conectada a un procesador de 24 núcleos. Es capaz de traducir toda la información de los sensores en impulsos cerebrales. Dentro de las vías gliales hay cables de fibra óptica que transmiten datos entre diferentes partes del cuerpo. Las habilidades motoras de la niña se ven obstaculizadas. El tronco del encéfalo, junto con el cerebelo, responsable de la coordinación del espacio, se dañaron durante un procedimiento quirúrgico. El brazo derecho y la mayor parte de la pierna derecha son de la naturaleza artificial y se componen de acero y fibra de carbono. Dado que una parte importante del tejido muscular está expuesta, la niña es bastante propensa a las infecciones. Además, redujo los umbrales de dolor y temperatura debido al daño en la columna vertebral. Pero a pesar de la reducción de la sensibilidad al dolor, se le administran dosis regulares de analgésicos y antibióticos para mantener viable la carne sobreviviente. La niña cyborg también carece de vasos sanguíneos importantes, pulmones y corazón. En su lugar hay una estructura artificial que realiza funciones similares. Lo más probable es que la niña siga viva gracias a estos componentes. Puede restaurar la funcionalidad incluso en caso de muerte biológica del cuerpo. No se requiere una nutrición regular para mantener la vida del cyborg. Esto se debe a las intervenciones quirúrgicas en su sistema digestivo. Se modificó a tal punto que cualquier comida es perjudicial para la niña. Entonces la nutrición ocurre inyectando solución salina fortificada en un tubo de metal en su cuello. La salida de desecho se produce a través de un sistema de drenaje ubicado en la zona lumbar. También se planeó introducir otras partes en lugar de sus órganos reproductivos, pero aparentemente el médico no tuvo tiempo. Sin embargo, sus notas indican que las había quitado por ser no vitales. El cirujano loco hizo esto para dejar espacio para nuevos componentes. Además de todo lo anterior, la niña ha pasado por otros 15 cambios cuyo propósito se desconoce. Pero a juzgar por el hecho de que todas estas modificaciones obstaculizan la actividad vital de la niña, se puede concluir de que se trata simplemente de una versión de prueba. Todos los cambios se realizaron para averiguar si una persona puede sobrevivir bajo transformaciones tan drásticas. Como podemos ver, todavía es posible. Sin la capacidad de moverse, comer o hablar normalmente, la niña sobrevivió. Estas limitaciones físicas seguramente conducen a un estado psicológico particular. A pesar de que la niña es tranquila y obediente, los científicos dudan de su bienestar mental, aunque el propio objeto siempre dice a través de la interfaz de la computadora que se siente bien. La mayoría de las veces la anomalía permanece inmóvil, ya sea sentada o acostada en una posición fetal. Esto se debe a sus limitaciones motoras. Su estado emocional es tan estable como su actividad motora. Los cambios de humor están completamente ausentes. La niña suele ser melancólica y prácticamente nunca hace contacto visual a menos que se le pida. Es posible que no pueda reír o sentir emociones. Todos estos intentos de animarla han sido en vano. La inteligencia del cyborg es más artificial que humana. En medio del procesamiento de datos de alta velocidad, la comprensión del significado de esos datos se ve significativamente afectada, si no totalmente ausente. La niña es incapaz de comprender las tareas complejas por sí misma. Para que comprenda el habla humana, es necesario que hables lo más lento y sencillo posible, explicando todo de forma explícita. Sin embargo, a pesar de esto, la niña puede emular muchos componentes de programas de computadora. Durante un experimento, estuvo conectada a una computadora a través del puerto USB. A SCP-191 se le encomendó la tarea de reproducir ciertas imágenes en MS Paint. Después de unos segundos, las imágenes se dibujaron con precisión, mientras que de todas las herramientas del programa, solo se había utilizado el lápiz. Luego, la niña realizó varios dibujos por su cuenta. En uno de ellos, un agente de la fundación reconoció el escenario del suicidio del médico, el que había convertido a la niña en un cyborg. En el segundo experimento, se le pidió a SCP-191 que jugara un videojuego, pero al comienzo del experimento rompió el disco que tenía que insertarse en la unidad de disco de la consola. Esto sucedió debido a las deficientes habilidades motoras de la niña. Sin embargo, logró descargar el juego incluso sin el disco, solo tenía que escanear ópticamente los medios rotos. El ojo de la niña suele estar rojo, pero cuando miró el disco se puso verde. La niña dijo que simplemente leyó todos los ceros y unos del disco y cargó los datos en la consola. Mientras tanto, la niña parecía tener mucho miedo de cometer un error y ser castigada. Al parecer, el médico creador le había estado castigando por cada paso en falso que cometía. En el último experimento,
experimento, las tareas se volvieron más complicadas. Se le dijo a la niña que mejorara fragmentos de un video tomado con una cámara de vigilancia en la cafetería de los empleados. La niña necesitaba agrandar las imágenes para que pudieran ver las placas de los autos estacionados afuera de la ventana. Además, el cyborg tuvo que mejorar el archivo de video expandiendo el marco agregando 100 píxeles a cada lado. Y por último, se le dijo a la niña la ubicación exacta de la otra cámara para que pudiera crear la secuencia de video desde un ángulo diferente. No es difícil adivinar que es imposible realizar estas tareas correctamente. La resolución de la cámara no permite ver los números con claridad y la mejora de la secuencia de video es imposible sin los datos originales, por lo que la niña realizó la tarea a ciegas. Los números dibujados no se correspondían con los reales, ni tampoco las porciones aumentadas del marco. Sin embargo, la niña reprodujo el video desde otro ángulo con precisión. Cuando los sujetos de prueba recibieron un video real y los fragmentos generados por el cyborg para comparar, no pudieron distinguir la grabación real de la falsa. Me gustaría hablar personalmente con la chica para conocer más sobre sus antecedentes. Afortunadamente, está detenida en la zona 17, donde las medidas de seguridad son laxas. Aquí se guardan humanoides no amenazantes, por lo que es más fácil entrar que en otras instalaciones de la fundación. Además, es posible comunicarse con ella de forma remota. No podrá conectarse a través de Wi-Fi, ya que lo más probable es que la señal se bloquee. La mejor opción sería algún tipo de dispositivo USB. Tengo un gadget como ese que desarrollé yo mismo. Si lo coloco en cualquier computadora, puedo conectarme fácilmente. Aprendí de los archivos de la fundación que cualquier dispositivo informático desconocido se prueba con SCP-191. Como tal, puse mi dispositivo cerca de la entrada de la zona, de tal manera que los guardias lo noten de inmediato. Después de 2 horas, recibí una señal de que mi dispositivo estaba conectado. Para evitar que la fundación obtuviera mis datos, utilicé una computadora portátil vieja que no tenía ningún archivo relacionado conmigo o mis investigaciones. Después de conectarme al cyborg, escribí en la pantalla para que la chica me contara sobre ella y el doctor, pero aparentemente el personal de la fundación vio mi plan y después del primer mensaje, se cortó toda comunicación. Sin embargo, la niña logró escribir el nombre del médico, Vice Goldbrook. Había 107 personas con ese nombre en la base de datos de médicos estadounidenses, pero ninguno de ellos encajaba. Es comprensible porque la fundación probablemente borró la base de datos y cambió toda la información. Los sujetos de prueba del médico, incluida la niña cyborg, fueron declarados víctimas de un asesino en serie local. La fundación, a su vez, lo liquidó en un centro de prisión preventiva. Afortunadamente, ahora se conoce el nombre del asesino, Patrick Cornwell. Probablemente Vice Goldbrook también estaba operando en algún lugar cercano. El laboratorio del médico fue incendiado, entonces analicé todos los casos de grandes incendios que habían ocurrido en estos lugares. Probablemente el laboratorio estaba en un sótano, así que los visité. Ya se habían construido nuevos edificios en algunos de los sitios y se habían restaurado algunos de los antiguos. Revisé todos los edificios en busca de sótanos grandes y solo habían 2 adecuados. No encontré nada en el primero, pero en el segundo encontré a un hombre que intentaba cavar en el piso con una palanca. Al darse cuenta de mi presencia, se escapó rápidamente. En lugar de perseguirlo, decidí ver qué estaba buscando. Tuve que romper una capa de hormigón de 20 centímetros, pero valió la pena. Dentro estaban las notas del Dr. Vice Goldbrook, que me llevé para estudiarlas más a fondo. En las notas habían dibujos de cyborgs adultos y niños. Los principios de su trabajo también se describieron en detalle. Pero lo más importante, uno de los capítulos describía una copia robótica del médico. Todas las partes internas del robot estaban mecanizadas y la piel humana se estira sobre el exterior. Según los registros, este robot estaba destinado a atraer la atención sobre sí mismo si el laboratorio era atracado por servicios especiales, permitiendo que el médico real pasara desapercibido. Cuando los servicios especiales intentaran apoderarse del médico robot, se supone que se dispara a sí mismo en la sien con la pistola que siempre lleva. Todo esto significa que el verdadero médico está vivo. Lo más probable es que el hombre que estaba cavando en el sótano fuera Vice Goldbrook. Ergo, tuve la oportunidad de atraparlo yo mismo, así que volví al sótano para preparar una emboscada. Sin embargo, el cirujano loco no fue tan estúpido como para llamar mi atención de nuevo. Probablemente ya se había ido de la ciudad. Lo único que dejó fueron pisadas y huellas dactilares. A lo largo de los años he aprendido a acceder a todas las bases de datos de huellas dactilares y ninguna de ellas contenía huellas que coincidieran con las encontradas en el sótano. En cuanto a las pisadas, las botas que las dejaron no se fabrican desde hace 30 años. Hice una copia de los registros que encontré y planeo enviarlos de forma anónima a la gerencia de la fundación. Sus recursos le permiten hacer una búsqueda más eficiente, aunque eso no significa que me mantendré alejado. Es posible que haya creado un nuevo laboratorio donde continúa con sus brutales experimentos. Sin embargo, existe el riesgo de que si se encuentra al médico real, la fundación no lo obstruya esta vez, o peor aún, apoyen sus crueles experimentos con la gente. A pesar del deseo del conocimiento y la verdad, tales métodos tienen un precio demasiado alto para mí. ¿Crees que la verdad vale un gran sacrificio humano? ¿O no debemos olvidar nuestra humanidad? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Mientras tanto, tengo nuevos objetos y nuevas investigaciones esperándome.